Seguimos con ustedes, amigos, acá en La Palestra, llegándoles cortesía de Servicios 3000, la venta de radiadores más completa de la ciudad. Allí puedes ubicar los nuevos y usados, tanques plásticos, tapas para refrigerantes, de todo tipo los consigues allí, para vehículos y camiones de las marcas Ford, Chevrolet, Toyota, Fiat, Chery, entre otros. Servicios 3000, estamos ubicados en la carrera 15, frente a la Comandancia de Policía acá en la ciudad de Guanare. También llegamos a nombre del SUTRAJEP, Sindicato Único de Trabajadores Ocasionales, al servicio de la Gobernación del Estado portuguesa, que dirige eficientemente Andrés Mejías junto a su equipo para lograr cada día mayores reivindicaciones para este sector laboral en el Estado. SUTRAJEP. También a nombre de la cooperativa Caña Blanca, el país necesita mayor producción. En esta gestión tiene mucho que aportar la cooperativa Caña Blanca, que maneja la filosofía de atender bien al productor y asistirlo efectivamente. Cooperativa Caña Blanca fortalece la producción de caña de azúcar para construir un mundo mejor. Les recordamos que este espacio, el segmento de entrevista, en su versión audiovisual, pueden seguirla también a través de nuestro canal en YouTube, colocando la frase Daniel España en la palestra. Consiguen allí más de 170 entrevistas que tenemos grabadas con los invitados de su preferencia, para que las vean y escuchen en el horario que quieran, en su tablet, en su teléfono celular, y con el invitado que quieran, allí en YouTube, colocando la frase Daniel España en la palestra. También a través de la página web www.portuguesaldía.com.be, allí pueden conseguir información variada del Estado y está un enlace para ver las entrevistas en la palestra. También a través de la televisora Teleparaíso, en las poblaciones de Biscucuy y Chabasquén, también estamos transmitiendo la versión audiovisual de este espacio. Ahora vamos con personajes que son noticia en la palestra. Si a esta hora le damos la bienvenida a nuestra primera invitada, Marcela Máspero, presidenta de UNT, Unión Nacional de Trabajadores, y miembro pues, de la Coordinación Nacional de Voluntad Popular. Decía al inicio del espacio que está de visita aquí en Guanare, y quisiera que comenzáramos pues contándonos usted cuál es la agenda que va a cumplir y cuál es la información que va a transmitir en esta visita al Estado. Bueno, primero agradecerte, Daniel, la oportunidad para dirigirnos desde acá, sobre todo a los trabajadores. Una de las tareas fundamentales que siempre nos trae a cada estado tiene que ver con el tema laboral y sindical. Mañana estaremos reunidos con nuestra federación regional, la USTD portuguesa, y por supuesto hoy en Guanare tenemos encuentros muy importantes con factores de la sociedad civil, que en este momento estamos constituyendo un frente ciudadano que acaba de ser anunciado al país esta semana para el rescate del hilo constitucional, porque nos fue arrebatado el derecho a elegir, todo el tema del revocatorio y sobre todo la aplicación de los artículos 333 y 350. Nos acompaña Víctor Uribe y el resto del equipo acá en el municipio, y estaremos articulando también como responsable. Tenemos 6 meses en la Dirección Nacional de Voluntad Popular y estamos al frente de la tarea de organizar y reforzar todo lo que tiene que ver el movimiento de trabajadores a nivel del partido. ¿Cuál es el mensaje para los trabajadores? A juicio de ustedes, como organización pues que defiende los derechos de los trabajadores y que, digamos, quiere que haya las mayores reivindicaciones para este sector, en este momento, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál debe ser la actuación de los trabajadores ante la realidad que presenta el país? Bueno, fíjate, primero, las Navidades son de movilización y de lucha. Estamos viviendo la peor crisis en el país, y bueno, fíjate como en las noticias que tú leías, 2 elementos fundamentales. Uno es el hecho de que, como bien lo señalaba el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Leopoldo López tiene más de 1000 días preso y es inocente, y ha quedado claro cuando se imputa a los responsables, que fueron los que quisieron hacer ver al país que se había generado una situación de violencia, que para nosotros era una movilización genuina y legítima del pueblo en defensa de nuestros derechos y reivindicaciones, y hoy entonces Leopoldo López tiene que estar fuera de la cárcel, así como deben ser dejar de ser perseguidos, imputados penalmente, desmejorados, aterrorizados por los patronos públicos y privados, cientos y miles de trabajadores. Por ejemplo, un caso sensible en este estado, los 900 trabajadores de los centrales azucareros. Y la otra noticia que señalabas ahí es que se habla con bombos y platillos del aumento del precio del petróleo, ¿ves? Porque se sigue apostando a este modelo rentista cuando en este estado y particularmente en este municipio cada día son más pobres los productores de maíz, porque no tienen acceso a la permisología necesaria, porque además se está importando el maíz de fuera del país y
tenemos problemas con la alimentación, que es el tema más sensible hoy en estos momentos en el país, cuando existe un programa que para nosotros es excluyente desde todo el punto de vista, porque la alimentación es un derecho humano y no tiene color partidista, ni la salud ni la educación, y nos referimos a los CLAP, que nos comentaba incluso Víctor, que ya en algunos sectores muy humildes de la población están llegando a casi 25.000 bolívares, costos que ni siquiera pueden accesar muchos de esas personas que viven en los barrios. Hoy solo un tercio de la población en Venezuela, según la encuesta de Benebarómetro, come 3 veces al día. Ha aumentado la desnutrición y la pobreza. Cada día vemos más como personas de la tercera edad y madres con pequeños hijos hurgan en la basura en busca de alimentos, y entonces se sigue hablando de depender de la renta petrolera. Y el otro elemento que tenemos como programa de alimentación es el programa de alimentación complementaria, donde se están lucrando los importadores y los que tienen negocios con el gobierno y nos venden los productos a precio internacional, cuando nuestro salario no alcanza $35 y cuesta lo mismo que Suiza, donde $1.200 es un salario mínimo. Entonces, el mejor reflejo del fracaso del esquema y de la economía rentista es lo que está sucediendo hoy en este estado, cuando todo el tema de los productores están sensiblemente afectados, también los productores de café, todo el tema de lo que son los que arriban caña a los centrales azucareros, todo lo que tiene que ver con la producción en esos centrales, que todos saben aquí que nosotros apostamos a que esas empresas fueran recuperadas y nacionalizadas por el Estado, y hoy hay un fracaso absoluto en la producción, cuando se persigue y se atropella y se dividen las organizaciones sindicales desde el Ministerio del Trabajo y desde el corporativismo sindical, patronal y gobiernero, como es el caso de Coposa, el caso de las arroceras que están siendo perseguidos los compañeros en Acarigua, cuando además no tenemos respuesta de nuestra sede administrativa de justicia, que son las inspectorías del trabajo, y que solo nos dan denegación de justicia, retardo procesal e impunidad. Usted manifiesta que en el caso de UNT apoyó el tema de las expropiaciones en un momento, de la UNT, sí. Y esto fracasó. ¿A qué atribuye el fracaso? El fracaso se debe fundamentalmente a que, fíjate, cientos y miles de trabajadores apoyamos el proceso del presidente Chávez porque creíamos que se iba a dignificar nuestros derechos, íbamos a participar en la gestión, el famoso control obrero, íbamos además de eso a poder mejorar la distribución y la comercialización. ¿Pero qué desvirtuó esto? Pues en teoría suena muy bien, ¿no? Claro, por eso todos nos enamoramos y nos apasionamos. Pero ¿será que solo en teoría, pero en la práctica no es posible? En la práctica asumió el gobierno, las empresas, jamás participamos los trabajadores lo único que hicimos con las uñas fue tratar de garantizar la producción mientras nos despedían, nos perseguían, imputaban penalmente, nos metieron presos, porque nosotros somos perseguidos políticos hace más de 6 años, y en desmedro de eso el 95% de la producción de esas empresas disminuyó, pero además todos los recursos que fueron asignados para invertir, hoy esas empresas están totalmente deterioradas porque nunca se invirtió en ellas, ni en mantenimiento, ni en insumos, ni todo lo que tiene que ver. La mayoría de los gerentes que estuvieron allí lo que estuvieron fue para lucrarse, y como los trabajadores molestamos porque queremos producir, y además de eso nos han arrebatado nuestros derechos conquistados, no nos permiten organizar en sindicatos, no permiten además que se produzca, lo que han hecho es tratar de dividir, cooptar, perseguir y aterrorizar, y esa es la verdadera fábrica. Esas son fábricas ahora de persecución, acoso y terrorismo patronal. Pero cuando se habla de que el cambio que se debe dar en el país es un cambio de modelo, ustedes como organización laboral o de trabajadores, ¿creen que ese modelo de control obrero no es posible en la práctica, o se desvirtuó por acciones irregulares de quienes lo asumieron desde el gobierno? Fíjate, tú sabes que tiene hoy de riqueza la UNET. En la UNET estamos trabajadores que militan en el PSU, en el chavismo crítico, de orientación filosófica marxista y trotskista, donde viene el control obrero, muchos que ya no quieren nada con el gobierno. Por cierto, desde UNET se apoyó democráticamente apoyar el referéndum revocatorio y la salida del gobierno de Maduro este año. Con relación al control obrero también hay posiciones, cada uno de acuerdo a su ideología, que las respetamos. ¿La suya cuál es? La mía es que creo que los trabajadores apostamos a una esperanza que pudiera haber sido creíble siempre y cuando hubiéramos participado. Pero quienes están al frente del gobierno hoy, lo que menos le interesa es la participación protagónica, y menos de los trabajadores, porque están usufructuando las empresas, la única constante, para hablar en términos matemáticos, somos los trabajadores, y la variable son los gerentes que han estado al frente. Y hay muchas propuestas del sector empresarial que todas pasan por decir, bueno, que pase al sector privado,
que se le den acciones a los trabajadores, que además de eso las comunidades participen en la gestión, y nosotros, mi opinión es que lo tienen que decidir los trabajadores que de alguna manera apoyaron esas nacionalizaciones y recuperaciones. Desde el gobierno en los actuales momentos se manifiesta que los enemigos reales del país, de los trabajadores y las empresas, son los que impulsan el capitalismo, digamos, y el gran capital nacional e internacional. Y se habla de que el gobierno es el que tiene la mejor voluntad para dar mayores reivindicaciones a los trabajadores, enarbolando la nueva ley del trabajo, que amplió la cantidad de horas libres, que amplió una serie de beneficios, y porque el gobierno dice que ningún otro gobierno en el país había aumentado el salario hasta 4 y 5 veces en un año, y ni había incrementado el cestatique, ni había dado una serie de beneficios a los trabajadores. ¿Qué dicen ustedes ante esa disyuntiva? Fíjate, primero, este es el único país donde los trabajadores nos aterrorizamos cada vez que hay un aumento de salario mínimo. De hecho, el último que hubo solamente salió extraoficialmente y ya todos los productos habían aumentado, porque además hay una especulación que está siendo generada por el propio gobierno. ¿Quién es el que está poniendo el precio de la divisa en estos momentos en la página innombrable? Es el propio gobierno, que tienen los dólares a 10 bolívares y pueden venderlos y con eso obtener enormes beneficios. Entonces, fíjate, ¿qué planteamos nosotros desde el punto de vista económico? Que el salario, el aumento de salario mínimo que ha habido es irrisorio, que se está bonificando el salario, porque además cuando pones el cestatique socialista por encima de lo que es realmente el salario, y eso no se computa ni para tus prestaciones, ni para vacaciones, ni para utilidades, estás volviendo al pasado antes del año 97 y me estás bonificando mi salario. Pero si eso por lo menos resolviera el problema, bueno, está muy bien, pero no lo resuelve porque hay un problema muy grave de inflación, de liquidez en la calle. Hemos perdido 200.000 empleos, 4.000 de esos son del sector farmacéutico, en el cual yo presido la Federación Nacional de Laboratorios que procesan los medicamentos, y además de eso hay más de 20.000 despedidos en el sector público, muchos de ellos trabajadores que firmaron para accionar el revocatorio, que por cierto, nosotros introdujimos una queja artículo 26 en la Organización Internacional del Trabajo, que fue admitida ahora en la reunión del Consejo de Administración, donde estamos denunciando el convenio 87 de libertad sindical, el 111, que es la no discriminación en el empleo, que es y pusimos de ejemplo justamente los videos y los sonidos de gente del gobierno que amenazaba a los trabajadores, y ahora tenemos las cartas y los despidos bien concretos, 1.500, y lo que tiene que ver con la protección al salario, que es el convenio 95, y en ese marco estamos dando una enorme lucha en ese escenario de la OIT, para que además este gobierno, que quedó develado a nivel internacional, que no es un problema del imperio, que no es una guerra económica, la guerra económica la tiene el gobierno cuando los productores de maíz de esta población necesitan y tienen en estos momentos llenos todos sus graneros, sus espacios de depósito, y el gobierno sigue comprando el maíz fuera del país. A su juicio, esa buena voluntad del gobierno para con los trabajadores no existe. No existe, no solamente o no es existe. Que asumen, digamos, políticas erráticas pensando que es de buena voluntad. No, fíjate, yo pensé que era de buena voluntad hasta hace 6 años, pero de verdad que esa demostración quedó develada y queda develada cada día cuando se hacen eventos como el que está ahorita transmitiendo Venezolana de Televisión, en oportunidad de presuntamente celebrarse la restitución del servicio de la industria petrolera ante los llamados del 2002, que nosotros condenamos todos esos hechos y lo mantenemos, y los trabajadores que están ahí son obligados. Cuando el diputado Freddy Guevara pudo demostrar al mundo y al país que se desviaron 12.000 millones de dólares, y Iván Freites, directivo sindical del sector petrolero de la Federación, mostró las nóminas de PDVSA, donde el hijo de el presidente Maduro, del expresidente Chávez, el de Will Rangel y todo el corporativismo sindical, patronal y gobiernero, figuran en las nóminas como gerentes de la nómina mayor, mientras los trabajadores petroleros no les pagan las contratistas lo que les corresponde de acuerdo al contrato colectivo, no les alcanza la TEA, no les alcanza el salario mínimo. A las alcaldías y gobernaciones, la mayoría no le han pagado los 2 últimos aumentos de salario mínimo y menos de cestatique. Me dicen que aquí, en el caso de la alcaldía de Guanare, ya se canceló eso. Y cuando tenemos educadores que ni siquiera son incorporados a las nóminas regionales, sucede en Portuguesa, y la persecución que hay en materia de trabajadores de la salud. Ante ese escenario que usted nos ha dibujado y nos ha expuesto, Voluntad Popular es una de las organizaciones políticas que ha estado, digamos, presta a que se siga con la presión de calle para que el gobierno de alguna manera acceda a la salida electoral en el país. Desde el punto de vista laboral, ¿ustedes están de acuerdo en que los trabajadores también salgan a la calle a hacer estas exigencias, y de qué forma? Fíjate, por eso te digo que la posición nuestra como
militante de Voluntad Popular o activista, es una decisión personal mía y no compromete a mi organización, pero lo mejor que está sucediendo en estos momentos es que nuestra organización plural, democrática, decidió que apoyáramos y nosotros nos vamos a movilizar en todos los espacios. De paso queremos rechazar categóricamente que en estos momentos esté trasladado a tribunales nuestro delegado sindical del Hospital de los Magallanes y el doctor Gonzalo Miller, producto de atender lo que fue un donativo de insumos médicos en el Hospital de los Magallanes y después fueron agredidos por los colectivos. De hecho, es importante que se sepa también en los medios que en estos momentos el hospital decidió una paralización en solidaridad con los compañeros y están siendo agredidos los trabajadores por los colectivos. Quien genera la violencia es porque no tiene razón. La descalificación y la violencia son el arma de los que no tienen la razón. Y nosotros estamos de acuerdo en salir a la calle, por eso participamos en el Frente para el Rescate de la Constitución, en la Unidad de Acción Sindical y Gremial, en la Alianza por el Revocatorio, y sobre todo exigimos además a los que están en esa mesa de diálogo, que solamente puede tener una respuesta, que la restitución del hilo constitucional y la convocatoria de elecciones, que definitivamente la agenda de calle hay que retomarla, y es lo que hizo Voluntad Popular ayer en un anuncio que se hizo desde la Dirección Nacional de ya hacer un llamado a la unidad de retomar la convocatoria y el uso de los artículos 333 y 350 de la Constitución y todo lo que acordó la Asamblea Nacional del juicio político, de el abandono del cargo por parte de Maduro, porque sí hay salida, sí hay esperanza, y la esperanza pasa porque cada uno de nosotros asumamos lo que nos corresponde, y los trabajadores hemos estado en la calle, estamos exigiendo la salida de este gobierno, estamos además dejando bien claro cuál es la posición que tienen dirigentes sindicales que dicen ser socialistas o que simplemente han entregado un cheque en blanco al partido de gobierno y que hoy están usufructuando, como es el caso de los diputados que antes fueron obreristas y que dicen representar a los trabajadores por el Estado portugués. Bien, agradecido entonces con Marcela Máspero por habernos acompañado acá en el espacio, presidenta de UNT y también dirigente nacional de Voluntad Popular por haber estado acá. Vamos a cumplir una pausa comercial y al regreso venimos con la entrevista a nuestro segundo invitado, Víctor Uribe. Conche, se me quedó sin carga de haciendo frío. No, yo voy a cantar porque este discurso yo mejor no, esto no está fácil, yo mejor voy a cantar.